Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré acerca de las bienaventuranzas, dadas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Les ruego que antes hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que nosotros podemos disfrutar de una relación contigo. Reconocemos que todo nos ha sido dado a través de nuestro Señor Jesús. Gracias. Bendito eres. Que este estudio te dé la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces, y que nos enseñe, nos consuele, nos anime para vivir para ti de una manera comprometida y que agrade tu corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mateo en su Evangelio, en el capítulo 4, al final, nos habla de que Jesús, después de que Juan el Bautista es apresado por Herodes, Juan le había dicho a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano Felipe, ella llamada Herodías, no le era lícito tenerla como su mujer. Y por esta causa encarceló a Juan. Así que Jesús regresó de Judea a Nazaret, su ciudad natal. Poco después va a Capernaum, que es una ciudad principal de toda esa zona, alrededor del lago o mar de Galilea, y él empieza su ministerio. De tal manera de que mucha gente lo conoce, escucha de él y va a buscarlo para bendición, para escuchar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. El mensaje de Jesús es el mismo que el de Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios ha llegado. Así, bueno, pues van gente desde Judea, Jerusalén, Jericó, Perea, de toda la región de Zabulón, de Neftalí, de las ciudades de Betsaida, Corazín, Capernaum, Decápolis e incluso de Siria, que está más al norte de Israel. Y esta gente escucha el Evangelio, las buenas noticias de que Dios está para perdonar los pecados del mundo y restablecer, Dios lo hace, la relación con la humanidad. Dios ha venido, Dios ha visitado su pueblo. Y el Señor Jesucristo, dice Mateo, cura toda enfermedad y toda dolencia. También, al final de ese capítulo 4, dice que llama a unos pescadores para ser sus discípulos, a Juan, a Pedro, a Jacobo y a Andrés. Y estos hombres dejan sus redes y siguen a Jesús. Y posteriormente llegan a una montaña y ahí Jesús se sienta a enseñarles. Empezamos entonces en el capítulo 5 leyendo lo siguiente. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Qué les dijo? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios va a bendecir a aquellas personas que saben que están en bancarrota espiritual, que saben que ningún logro, que ningún conocimiento, que ningún esfuerzo humano agradará a Dios, porque reconocen que son pecadores, que han ofendido la santidad de Dios. Reconoce la gente que no hay ni siquiera un justo y que todos somos pecadores, necesitados del perdón y de la gracia de Dios. Estos pecadores vienen a Jesús, escuchan que Él dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar.
y vienen con el ánimo de darle a Dios la gloria, la honra y la alabanza, porque en su corazón ellos están humillados, su corazón está contrito, su corazón está desfalleciendo, pidiendo de Dios misericordia. Saben que tienen que pasar por la puerta angosta, que es Jesús, para caminar por el camino angosto que lleva al reino de los cielos. En esa puerta angosta no caben de ninguna manera logros, no caben de ninguna manera perjuicios, no cabe de ninguna manera santurronerías. Aquí lo único que cabe es un corazón contrito y humillado, humildad, sencillez ante Dios. No lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente que no conoce nuestro corazón, pero Dios que lo conoce, no podemos nosotros ocultarle que hay en nosotros pecado y necesidad de perdón de Dios. En la Biblia se nos enseña un ejemplo que nos dice cómo es un corazón humillado. Naamán, un general sirio que es valiente y que es un hombre de guerra al cual su señor, el rey, se apoya con él para adorar a sus dioses y se apoya también en él para poder gobernar de una manera justa. Este hombre tiene lepra. Este hombre es un desgraciado. Nadie quiere acercársele. Es un repudiado. Pero este hombre busca salvación. Busca no nada más salud física, sino espiritual. No la encuentra. Hasta que una sirviente le dice que en su tierra, en la tierra de Judá, hay un profeta, el profeta de Dios, Eliseo, quien lo puede sanar. Así bueno, pues, el general Naamán va con su séquito y con regalos y lleva adelante la misión de entrevistarse con Eliseo el profeta. Pero Eliseo no sale de su casa y manda a su siervo Giesi a informarle qué es lo que tiene que hacer Naamán. Tiene que ir al río Jordán y tiene que bañarse 7 veces en sus aguas y será de esta manera sano. El general sirio, Naamán, se enoja porque ¿cómo es posible que viajando de tan lejos el profeta de Dios no tuvo consideración y salió a recibirle? Pero aún peor todavía, ¿cómo es que lo manda a bañarse a un río que no aparece ni siquiera en sus mapas? Un río desconocido, pequeño. Sin embargo, él va y se humilla ante Dios. Y entonces él se sumerge en ese río y pide perdón de Dios, pide misericordia de Dios, pide gracia de Dios. Y cuando después de 7 veces que se zambulle en aquel río, sale con su piel sana, una piel como de niño. Contento, gozoso, regresa a su tierra, llevando no solamente la piel sana, sino en su corazón, llevando a Dios. Él se ha encontrado con Dios. Sí, un gentil, un extranjero, ha encontrado a Dios a través de su enfermedad, que lo llevó al extremo, al punto en que ya no tenía salida. O era humillarse ante el Dios Todopoderoso o morir. Y este Naamán reconoció que solamente postrándose ante Dios puede recibir de Él misericordia, socorro y gracia. Bueno, así nuestro Señor Jesucristo nos enseña que pasando por la puerta estrecha y angosta que es Él, humillándonos de una manera absoluta y completa delante de Dios y dejando en la cruz del Calvario
todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, es como entonces podemos tener un corazón nuevo. Y este es el secreto que el Señor Jesucristo da en esta primera palabra que Él dice. Muy felices aquellos que tienen un espíritu pobre, porque Dios les dará un corazón nuevo y empezarán una relación nueva con Dios. Santiago nos dice también así en su epístola, que nos humillemos delante de Dios y Él nos exaltará. Entonces, encontramos que con el nuevo nacimiento, con un corazón nuevo, podemos continuar la vida cristiana y entonces las bendiciones que vienen más adelante, las bienaventuranzas que el Señor Jesús da más adelante, también serán nuestras. Así que bueno, porque el reino del cielo les pertenece. Ahora ya son hijos de Dios, ahora son ciudadanos del cielo y ahora somos nosotros coherederos del reino de Dios. Sigamos leyendo. Dios bendice a los que lloran. Ese llanto no es porque uno está enfermo y quiere salud, porque hay un desplome de la economía y ya no tiene uno que comerciar. En el Antiguo Testamento hay una historia de un joven llamado Amnón, hijo de David, que desea a su hermana Tamar. Él quiere tener relaciones incestuosas con la joven y llega al punto de enfermarse de pasión y llora. Este llanto es impúdico, este llanto es vergonzoso, es el tipo de llanto que no va a traer consolación de parte de Dios, porque no procede de un corazón virtuoso, sino malévolo. Veamos cómo tenemos el ejemplo de Jeremías que llora por Judá. Él sabe, Jeremías, que pronto viene el ejército de Nabucodonosor, el ejército de Babilonia, y serán muertos muchos ciudadanos hebreos, llevados al exilio, y llora por ellos. Pero tampoco es el llanto al que se refiere el Señor Jesús. Este llanto es el llanto que procede de un corazón contrito y humillado. Este llanto es el que procede de un corazón que se arrepiente de sus pecados. Cuando el Señor Jesucristo estuvo ministrando aquí en la tierra, hubo un fariseo llamado Simón que lo invitó a su casa a comer. Y en aquel entonces era algo normal que al invitado se le lavaban los pies, se le daba un beso de bienvenida y se le ungía su cabeza con aceite. Simón no hizo ninguna de estas cosas. Estando a la mesa, viene una mujer pecadora y a los pies de Jesucristo llora. Con sus lágrimas lava los pies de Jesús, con sus cabellos los seca y con un perfume ella unge los pies de Jesucristo. Simón, al ver esta escena, piensa, seguramente este hombre no es lo que dicen que es. No puede ser el profeta, no puede ser el Mesías, no puede ser de ninguna manera un varón de Dios, porque debería de saber qué tipo de mujer está tocándole, besándole sus pies. Jesús, conociendo su corazón, su pensamiento, le dice, Simón, tengo algo que contarte. Dime, maestro, dijo aquel. Un hombre muy rico tenía 2 deudores. Uno de ellos les debía una suma importantísima que jamás en su vida pudiera pagar. Y otro tenía una deuda que la podría pagar en 3 meses. Pero él, este hombre millonario, decidió perdonar la deuda a ambos. Dime tú, le dijo Jesús,
al fariseo: ¿quién amará más a su Señor? Y entonces dijo Simón: seguramente al hombre que se le condonó una deuda gigantesca. Bien has dicho, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ves a esta mujer? Llegué y tú no me lavaste los pies, pero ella no ha dejado de lavarme con sus lágrimas los pies. Tú no besaste mi mejilla, pero ella no ha dejado de besarme mis pies. Y no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella no ha dejado de ungir con un perfume mis pies. Volviendo hacia la mujer, Jesús le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Este llanto de esta mujer es el llanto del arrepentimiento, el llanto de pedir la clemencia, el perdón y la gracia. Y Dios, que conoce tu corazón y el mío, cuando lloramos por haber ofendido su santidad, Él se complace en perdonarnos. Y por lo tanto, nosotros somos consolados. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: pronto me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar a otro consolador. Otro consolador se refiere al Espíritu Santo. Pero ¿quién es el primer consolador? Él mismo, Jesucristo. Así que nuestro Dios es un Dios consolador, un Dios que acompaña, un Dios que está ahí, presente y no está callado. Sigamos leyendo. Dios bendice a los que son humildes o mansos. En la Biblia se nos dice que Jesucristo era un hombre manso y humilde de corazón. Y Él es la joya de aquellos que han sido durante toda la existencia de la humanidad seguidores de Dios, buscadores de Dios, y que han, conforme a los estándares de Dios, han sido humildes y sencillos, porque Dios ha cambiado su corazón. Vemos nosotros la historia de Abraham. Abraham, el patriarca, es bendecido de parte de Dios, en que le promete Dios la tierra. Toda la tierra que tú ves, le dijo Dios, te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios dice que va a bendecirlo con una descendencia que no se puede contar. Mira el polvo de la tierra, mira las estrellas del cielo. Si los puedes contar, así será tu descendencia. Y también Dios promete que de su descendencia vendrá el Salvador, el Mesías, vendrá el Rey de Reyes. Pues este hombre, estando en la tierra de Canaán, juntamente con su sobrino Lot, teniendo ya una gran cantidad de ganado, tanto él como Lot, ocurre que hay una disputa entre los pastores de uno y del otro por un pozo. Y entonces Abraham dice: esto no debe de ser así, porque tú y yo somos hermanos. Y además somos nosotros testigos de Dios. Y no podemos nosotros permitir que los que están a nuestro alrededor, que son idólatras, sean confundidos. Piensen que nosotros estamos siendo rivales por cualquier cosa. Entonces Abraham le dijo: escógelo dónde quieres pastorear a tu ganado, que yo iré en sentido contrario. Así bueno, pues la Biblia dice que Lot levantó la vista y vio la llanura fértil, cercana a Sodoma, que era como el huerto de Edén. Y entonces escogió quedarse en toda esa zona, regada por el río Jordán. Y Abraham se fue en sentido contrario, a los pastizales escasos, áridos, pero confiando en que Dios le bendeciría. Este es el ejemplo que Dios nos da para que tú y yo seamos humildes,
mansos, porque estamos obligados, ya que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos lleva a vivir una vida de esa naturaleza. Y si así lo hacemos, entonces heredaremos toda la tierra. Dios dice que vamos a heredar toda la tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga y Él esté en su reino milenial, nosotros vamos a gobernar con Él en esta tierra. Y nosotros poseeremos la tierra, porque hemos sido humildes, mansos como Él. Sigamos leyendo. En el verso 6 dice lo siguiente: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta hambre y esta sed de justicia no es en búsqueda de que se hagan las cosas a nuestra manera, conforme a nuestro punto de vista, conforme a lo que creemos que es lo correcto. No. Esta justicia es aquella justicia que Dios da en Jesucristo. Una vez que la persona viene a Dios y entrega su vida a Dios, también sus pecados son entregados a Jesucristo, quien en la cruz paga por ellos. Pero Jesús, que lleva en sí nuestros pecados, nos da su justicia y entonces nos justifica, entonces nos hace justos. Y esto quiere decir que desde ese momento hasta que lleguemos al cielo, Dios hace por nosotros justicia y que nosotros seamos justos, agradables a Dios. Esto terminará, se consolidará allá, en la eternidad, pero empieza aquí. Así, bueno, pues la justicia es también la santidad. La santidad es ser una persona que agrada a Dios, o sea, que es justa, que cumple con la voluntad de Dios. Esta santidad tiene dos variantes. Una, que es una santidad posicional, en la que Dios ya nos ve completamente santos, o sea, apartados para Él. Y otra es la santidad progresiva, en la que el cristiano tiene que actuar. El cristiano tiene que asumir su responsabilidad de separarse del pecado y buscar a Dios. Esta santidad progresiva está en tus manos y en la mía. Y esto es lo que nos va a hacer que seamos saciados, estemos completos, satisfechos en Dios, porque vamos en camino hacia Él. Sigamos leyendo. Dios bendice a los compasivos o misericordiosos. Una forma de decir misericordia es compasión, porque al final de cuentas la compasión es amor en acción. Y eso es lo que significa ser misericordiosos. Dios es de entrañas de misericordia. Sus hijos tienen que ser también misericordiosos. Y no solamente con los que nos hacen bien. Jesús lo dijo: si tú haces bien a tu hermano, entonces, ¿qué haces más que los incrédulos o que los paganos? Haces lo mismo que ellos son también compasivos, amorosos, misericordiosos con sus familiares. No, tú y yo tenemos que ser compasivos, misericordiosos con aquellos que no lo merecen, con aquellos que son ingratos, con aquellos que son nuestros enemigos. Dios nos invita a mostrar la misericordia que hay en nuestro corazón. Tú preguntarás, ¿y cómo es la misericordia? ¿Cómo es ser compasivo? Jesucristo nos enseñó así. Nos platicó la historia
de un samaritano que sale de su tierra y viaja hacia Jericó. Los samaritanos y los judíos en aquel entonces no se soportaban, no se toleraban, procuraban ser continuamente distantes, eran enemigos. Y hubo un judío que salió de Jerusalén, también con rumbo a Jericó, pero en el camino fue asaltado por ladrones y le robaron y lo maltrataron de tal forma que lo dejaron muy mal herido. Pasó por ahí un sacerdote y al ver aquel herido se hizo a un lado y siguió su camino de largo. Poco tiempo después pasó un levita que era ayudante del sacerdote en el templo y al ver aquel herido también se hizo a un lado y siguió su camino. Después pasó el samaritano y al ver a aquel hombre tan mal herido fue conmovido en sus entrañas y lo auxilió. Vendó sus heridas, les puso aceite, lo subió en su montura y lo llevó al pueblo más cercano a un mesón. Y ahí le dijo el mesonero: ten estas monedas y cuida de este hombre. Todo lo que gastes en sus curaciones y en su alimentación, cuando yo pase por aquí, te lo pagaré. Este es el hombre que Dios exige de ti y de mí, que no solamente da de su tiempo, no solamente da de su esfuerzo, no solamente da de su dinero, sino que todavía Él va a regresar después a preguntar cómo siguió ese hombre y si produjo algún gasto más, Él lo cubrirá. Ese es el ejemplo de ser compasivo o misericordioso. Y este es un ejemplo que Dios hizo al máximo. Dios lo exponenció al máximo. Dios hizo más que este samaritano por el judío. Dios hizo más para ti y para mí que cualquiera. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dio a su único Hijo Jesucristo. Lo dio para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Lo dio para curar nuestras heridas. Lo dio para cambiar nuestro corazón. Lo dio para perdonar nuestros pecados. Lo dio para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte en la cruz del Calvario. Y el Dios es un Dios compasivo o misericordioso. No en balde las Escrituras dicen que las entrañas, los intestinos, la parte interna, el mismo corazón de Dios es misericordia. Así, bueno, pues, nosotros somos bienaventurados al ser compasivos o misericordiosos, y dice el Señor Jesucristo, ¿por cuál motivo? Serán tratados con compasión. Pero no la compasión del individuo, no la compasión del ex enemigo, no la compasión del médico, no la compasión del hermano, sino la compasión de Dios. Dios será compasivo contigo y conmigo en cualquier momento de nuestra vida. Y Dios nunca olvida, todo lo escribe. Si tú has bendecido a alguien, Dios te va a retribuir. En un momento dado, Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado casa, mujer, profesión, tierras. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Y Jesús le dijo: te digo que en verdad recibirán 100 veces más todo lo que han dejado, aquí en la tierra y allá en los cielos. Así que Dios no es deudor de nadie. Dios que es compasivo, Dios que es misericordioso, tendrá misericordia de ti
tendrá compasión de ti. Sigamos leyendo. Dios bendice a los que tienen corazón puro, o limpio, o santo. Tú y yo podemos tener un corazón puro, o limpio, o santo, porque en primer lugar, nosotros reconocimos nuestra necesidad espiritual. Llegamos a Dios en bancarrota y Dios entonces perdonó nuestros pecados y nos dio un corazón nuevo. Este corazón puro, santo, limpio, agrada a Dios. ¿Qué es el corazón? El corazón es el lugar donde se asientan los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la voluntad del hombre. Y este corazón, tú y yo lo entregamos ya a Dios. Le pertenece a Él. Por lo tanto, en nuestro corazón tiene que haber pensamientos puros, tiene que haber sentimientos nobles, tiene que haber voluntad rendida a Él, tiene que ser un corazón que le pertenezca a Él. Dios te pide una sola cosa, y lo dice en el Antiguo Testamento: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es lo único que te pide. Y si así lo hacemos, entonces nosotros veremos a Dios. La lucha contra el mundo, contra Satanás y contra nuestra naturaleza vieja es una lucha constante. Pero Dios no nos deja solos. Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo nos lleva. Con este corazón limpio, puro, podemos nosotros ver a Dios. Sigamos adelante. Dios bendice a los que procuran la paz. Este mundo era un mundo maravilloso, lleno de paz, pero Satanás dividió a la humanidad de Dios. Lo primero que el hombre perdió fue su relación con Dios. Después, su relación consigo mismo. Después, con su género, con sus compañeros y con su naturaleza. Vemos nosotros que cuando peca el hombre, se esconde de Dios. Y después de esto, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Y finalmente Dios dice que la naturaleza va a ser maldecida por causa del hombre. Entonces, desde un principio ya hay guerra. La paz se ha ido. Nosotros, como somos hijos de Dios, estamos llamados a procurar la paz. La paz en la iglesia, la paz en la familia, la paz en la sociedad, la paz donde nos encontremos. Porque de esta manera nosotros vamos a poder pregonar que Dios está en medio de nosotros. Y seremos llamados hijos de Dios, puesto que Dios es un Dios de paz, dice Pablo, y no de confusión. Por lo tanto, si nosotros procuramos la paz, somos dignos hijos de Dios. Sigamos leyendo. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. El Señor Jesucristo dijo que la sangre de Zacarías, profeta, sería demandado de los hijos de Israel, porque este profeta fue muerto entre el templo y el altar de los sacrificios, cuando él, llevado por Dios, exhortaba a que volviesen a Dios y dejaran la idolatría. Jeremías fue otro hombre que predicó el arrepentimiento y volverse a Dios.
Él les decía que pronto vendría el exilio si ellos continuaban en su pecado, y fue aserrado por la mitad. Estos hombres son un ejemplo claro de que el cristiano fue y seguirá siendo perseguido. Los primeros cristianos en el Coliseo romano murieron a manos de gladiadores, murieron a manos de las fieras, porque ellos hablaban de que Dios, nuestro Salvador, ha venido para restaurar el mundo a través de un corazón nuevo. Y los romanos no podían entender esto. Dice Pablo que a los griegos esto les parecía locura y que a los judíos que pedían señales también era locura este evangelio. ¿Cuál? Que su Hijo Jesucristo vino en carne para deshacer las obras del diablo y que murió en la cruz del Calvario para dar vida a los que creen en Él. Dice Pablo en la carta a los Romanos: por ti, oh Dios, somos nosotros muertos de una manera continua. Pero canta victoriosamente: ni la muerte, ni la vida, ni el porvenir, ni el pasado, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar, absolutamente. Ahora, actualmente, nada nos puede separar de Dios. Ni esta pandemia del coronavirus, ni las cuestiones de necesidad económica, pérdida de empleo, u otros problemas que hay. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque el reino del cielo nos pertenece. Vamos a continuar, que dice así, en el verso 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue, y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. El hecho de ser cristianos siempre va a traer algún perjuicio, pero dice Dios: gócense, alégrense, porque su galardón es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Veamos cómo lo dice en esta versión nuestro Señor Jesús en el siguiente verso. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera que a ustedes. El Señor Jesús ahora está con nosotros y vendrán tiempos difíciles, sí. Antes de que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, la iglesia va a ser perseguida. Va a haber cambios monumentales en la sociedad. A lo bueno dirán malo y a lo malo bueno. Va a haber cada vez más un crecimiento de maldad, un crecimiento cada vez más de iniquidad. Y nosotros estaremos como Juan el Bautista, pregonando de que el Señor Jesucristo ya viene. Y nosotros seremos muertos como Juan el Bautista. Nos van a decapitar por decir: esto no es lícito. Así como Juan dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, así nosotros, no es lícito el aborto, no es lícito el homosexualismo, no es lícito la droga, no es lícito el narcotráfico, no es lícito el pecado. Y esto nos llevará a la cárcel y a la muerte. Pero Dios está con nosotros. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Hemos sido llamados a ser pregoneros de la verdad. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, porque somos bienaventurados, somos bendecidos por ti, ahora que estamos
en tu reino por nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres. Amén. Pues gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te reúnas con nosotros virtualmente todos los días, de lunes a domingo, a las 6 de la tarde, para orar por nuestro México y por la Iglesia. Ciertamente, la pandemia continúa y las necesidades que ésta ha provocado están ahí y seguramente irán creciendo. Pero Dios está de nuestro lado. Seguimos orando por ti. Te invito a que nos veas en Facebook, en YouTube, y estés con nosotros todos los jueves, los sábados y los martes a las 7 de la noche. Por favor, suscríbete, ve los videos anteriores. Gracias. Dios te bendiga.